Hace unos días yo estaba explorando por internet, yo me encontraba en la aplicación de YouTube y me salió un video de dos jóvenes musulmanes que estaban dialogando en un podcast. Es decir, estaban en un programa dialogando sobre que, y ellos empiezan a desarrollar el tema, que en Europa está subiendo, está en aumento el odio contra los musulmanes y ellos empiezan a explicar cómo esto se manifiesta. Y en cierto momento, uno de estos jóvenes musulmanes dice que en Europa es bien sabido que el antisemitismo es malo. ¿Qué es antisemitismo? El antisemitismo es el odio contra los judíos. Pero este joven continúa diciendo que, y esta es la lógica que él plantea, que si los árabes son semitas, ya vamos a ver por qué esto no es verdad, pero él dice, si los árabes son semitas, entonces cuando una persona critica al Islam es antisemita. Y por eso él explica que criticar al Islam es antisemitismo. Básicamente es lo que dijo. Este es un argumento que no es nuevo. Yo personalmente me he topado con este argumento en transmisiones en vivo, en comentarios, en mensajes privados. Pero señores, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Están mezclando términos. Y quiero que ya sea momento de que ustedes distingan entre estas dos cosas que son nada que ver la una con la otra. Lo primero es que criticar al Islam no tiene nada de malo. El Islam es una religión, es una idea. Lo que tiene algo de malo es agredir, odiar de forma irracional y todo esto a musulmanes. Eso sí es algo negativo. Los musulmanes son personas. O sea, si tú le quitas eso, el musulmán es una persona que tiene una religión en la que cree, es otra cosa. Pero odiar personas porque sí está mal. Pero criticar ideas, criticar religiones, no tiene nada de malo. De modo en que podemos criticar al comunismo y al feminismo, no tiene nada de malo. Es más, critiquen al judaísmo si ustedes quieren, no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es cuando se cruza esa línea y se empieza a agredir a los judíos, a discriminar a los judíos, así. Entonces, es lo primero. Criticar al Islam no tiene nada de malo. Lo segundo es que criticar al Islam no es antisemitismo. Están mezclando cosas completamente. El Islam es una religión, no es ni una etnia, ni una raza, son un grupo religioso. La gente confunde árabes con musulmanes. Son cosas distintas, no tiene nada que ver. Porque hay, por ejemplo, musulmanes peruanos. En Perú hay musulmanes, por ejemplo, un prosélito al Islam, o yo que sé, en Asia. Y nada de semitas tienen, nada. Entonces no tiene nada que ver. Al igual que hay árabes que no son musulmanes. Hay árabes cristianos, hay árabes de lo que sea, ¿sí? Zoroastristas. Y les voy a dar un ejemplo. Youssef Haddad es un árabe israelí que él sirvió en el ejército. Él es una persona que tiene mucha influencia en redes sociales. Y es un árabe israelí sionista que apoya al Estado de Israel. Y ya, yo lo conozco, me llevo bien con él. O sea, nada que ver, están confundiendo. Por el hecho de que una persona tenga ciertas críticas a ciertas ideas y posturas del Islam, no tiene nada que ver con el hecho de ser antisemita. Lo segundo, y lo tercero, perdón, es que el término antisemitismo, y ya se los dije, se refiere específicamente al odio contra los judíos. De esto voy a hablar un poco más adelante para que las personas entiendan, porque creo que ya llegó la hora de aclarar este tema. No me parece justo que ahora la narrativa de esta nueva juventud islámica ahora también se quiera apropiar de la terminología que se refiere específicamente a los judíos. Y el cuarto punto que les quería mencionar, de que esta lógica que planteaba este joven musulmán no tiene sentido, es que los semitas ya no existen. No hay semitas, no existen. Los semitas fueron alguna vez un grupo étnico que vivían en la zona del Levante y ciertas partes de Mesopotamia, ya no existen. Cuando uno habla de antisemitismo, no se refiere a el odio o al oponerse a una raza o a una etnia semita, sino que es un término sociológico que se refiere a odiar a los judíos, que ya vamos a hablar de esto en más detalle, pero lo que se plantea por eso, debido a que los semitas en verdad ya no existen, lo que se plantea, lo que existen, para, si quieren más detalles, son las lenguas semíticas. Los semitas ya no existen, lo que hay es lenguas semíticas. Ahora, que haya personas que hablen lenguas semíticas, eso no los vuelve semitas. Simplemente estos son errores de terminologías que empezaron a aparecer en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en adelante, y las personas se quedaron con la idea de que hay semitas étnicamente hablando. Lo que hay es
las lenguas semíticas, y lo que hay es judíos, hay judíos de todos los colores y sabores, entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. De hecho, por eso hay personas que plantean que la palabra más correcta para referirse al odio contra los judíos es la palabra judeofobia y no antisemitismo, justamente por ese tema. Pero es algo que quiero hablar en otro video. Pero volviendo al tema, entonces, ¿qué es antisemitismo? ¿Cómo se definiría? La definición, hay muchas variaciones de la forma precisa en hablarlo, pero generalmente en común tiene la definición que es el odio contra los judíos específicamente, no contra los árabes, no contra los musulmanes, sino contra los judíos. Acá les muestro en pantalla cómo lo trae la enciclopedia del Holocausto, y esta es la primera frase de la palabra antisemitismo. La palabra antisemitismo quiere decir prejuicio u odio a los judíos. La palabra antisemitismo fue acuñada por un antisemita, de hecho, llamado Wilhelm Marr. Wilhelm Marr, él fue un político que vivió en Alemania hace ya 2 siglos, y lo que él planteaba era que, este es su libro, ¿sí? Un libro que sacó en 1879 que se llama El camino hacia la victoria del germanismo sobre el judaísmo, y lo que él planteaba es que los judíos estaban teniendo mucho éxito en Alemania y por eso los alemanes debían superar a los judíos, y que él hablaba de la raza judía y todas estas cosas. Como se habrán dado cuenta, este término, el que lo acuña acá, es el término antisemitismo, porque él decía que hay un germanismo y debe derrotar a este semitismo, y por eso hay un antisemitismo, de aquí viene, pero se refiere específicamente a los judíos. Es muy interesante, pero muy alarmante, que en esa época había personas que se definían a sí mismos abiertamente como antisemita. Es decir, si una persona era antisemita era algo normal, era algo legítimo, porque era oponerse a los judíos que tienen su plan y todas esas cosas, y era algo normal. Era como decir, yo soy vegetariano. Así era en verdad común. ¿Qué pasa? Que después del Holocausto esto cambia. Y les quiero mostrar a continuación que él es el artífice de todo lo que es el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y él tenía muy buenas relaciones con los musulmanes. Este es Hajj al-Min al-Husseini. Él era el gran mufti de Jerusalén, un musulmán. Él es el primer líder de lo que se conoce o se conocería después como el nacionalismo palestino, aunque en esta época los árabes de la tierra de Israel no se definían a ellos mismos como palestinos, pero él era el líder de ellos. Y para que vean que los orígenes del nacionalismo palestino estaban aliados con el nazismo. Y el nazismo no odiaba a los musulmanes, pero el nazismo sí se definía como antisemita, porque no tiene nada que ver el odio contra el Islam con el antisemitismo. Y señores, usar la palabra antisemita no se usa así como así, porque, por ejemplo, si una persona critica el judaísmo, ¿eso lo vuelve un antisemita? No necesariamente. Si una persona critica a Israel, a las políticas de Israel o alguna cosa, ¿eso lo hace antisemita? No necesariamente. Hay ciertas conductas, de hecho hay unas formas, una medición, ¿sí? Las 3Ds y todo esto, para determinar si una persona es antisemita o no. Y por esta distinción entre el odio contra los judíos, que es el antisemitismo, y el odio contra los musulmanes, que eso acuñaron un nuevo término, el cual es islamofobia. ¿Sí me entienden? Como hay una distinción entre el antisemitismo y el odio contra los musulmanes, debieron acuñar un nuevo término. Es por eso que existe la palabra islamofobia, que de hecho, en muchos casos, los musulmanes utilizan la islamofobia como una carta para detener las críticas al Islam. Es decir, si una persona, por ejemplo yo, hago una crítica acerca del Corán, digo que el Corán tiene tal cosa o que Mahoma se comportó de tal y tal manera, eso es islamofobia. Entonces tratan de hacer una comparación entre antisemitismo, que ya vimos las repercusiones durante el Holocausto y todo esto. Tratan de comparar eso con islamofobia, cuando uno critica al Islam. Y les dije, el judaísmo no solamente que está abierto a la crítica, el judaísmo se critica a sí mismo constantemente, en todos los textos hebreos y así. Entonces, no entiendo por qué tienen esta necesidad en el Islam de utilizar la carta de esto es islamofobia por el hecho de que los critican. Simplemente no es intelectualmente correcto. En todo caso, quiero mostrarles que hay una distinción tan grande entre islamofobia y antisemitismo como término que la misma academia lo ha planteado. Entonces, acá les muestro, esta es una toma de una foto de un libro, acá les dejo la cita del libro y el texto. Básicamente lo que dice acá es que hay grupos como los que hablan lenguas semíticas, especialmente los árabes, que han tratado de reclamar el término antisemita. Pero esto es awkward, esto es incómodo, porque el término históricamente se ha utilizado para describir un odio, una animadversión
antijudía y no contra los, entre comillas, semitas que ya no existen. Entonces, y vemos que esto ha generado confusión y controversia. Simplemente se han tratado de apropiar del término antisemita. Aquí les muestro otra fuente. Nuevamente acá está la toma del libro, la fuente para que ustedes busquen si quieren. Y dice básicamente lo mismo, que el término antisemitismo se refiere específicamente a los prejuicios y a la indiscriminación contra el pueblo judío. Pero algunos, incorrectamente o por razones de conveniencia política, utilizan el término antisemitismo para referirse a los prejuicios contra los llamados pueblos semitas, entre comillas, alegando que los pueblos árabes no pueden ser antisemitas, ya que ellos mismos son semitas. Yo he escuchado este argumento y en verdad es fantásticamente ignorante, que los árabes, ellos dicen, y a mí me lo han dicho en transmisiones en vivo y esto, me dicen, no, los terroristas de Hamas no pueden ser antisemitas. ¿Por qué? Porque ellos mismos son semitas. No, ya vimos, los semitas no existen y el término antisemitismo se refiere específicamente a odiar a los judíos. Así que sí, los árabes pueden ser antisemitas. De hecho, el antisemitismo árabe tiene una propia entrada en las enciclopedias. Hay estudios gigantes en la academia sobre el antisemitismo árabe específicamente. Los países árabes tienen grandes índices de antisemitismo, etcétera, etcétera. ¿Me entendieron? Entonces, y bueno, acá dice que simplemente no tiene ningún sentido. Que de hecho el antisemitismo se refiere a una forma específica de odio que es principalmente de origen europeo, como vimos con este tipo, Wilhelm Marr. Y bueno, pues acá, pero su origen es europeo. Y se centra en el pueblo judío, pero lo que vimos es que simplemente están mezclando. Si una persona tiene críticas a el Corán, por ejemplo, o a la teología islámica, eso no es antisemitismo. Por favor, dejen de mezclar. Y eso tampoco, yo creo que es islamofobia. Yo no creo que por criticar una idea, uno es odia a los musulmanes. No hay que mezclar cosas. Lo siguiente que les quiero decir es que uno de esos fundamentos que repiten una y otra vez en el Islam es que supuestamente los judíos corrompimos la Torá y que los cristianos corrompieron la Biblia y todo esto. Pero el Corán es perfecto. ¿Y qué debe hacer un judío cuando se nos hace esta acusación? ¿Debemos callarnos? Si por ejemplo un musulmán me dice, no, es que ustedes corrompieron la Biblia. Ustedes, yo qué sé qué cosas. El Islam es lo más puro. ¿Acaso yo como judío debería quedarme callado? Por ejemplo, yo tengo un video en donde yo muestro algunas de las ideas, y les comparto ese video en la descripción, algunas de las ideas que el Islam tomó del judaísmo. Y esta es una respuesta para demostrar que si el Islam mismo se nutre del judaísmo, entonces no tendría mucho sentido la crítica de que este judaísmo corrompió, etc. Es una paradoja interna del Islam, obviamente. Les voy a explicar ahora de dónde nace toda esta problemática. Porque las personas que no conocen el Islam a fondo no comprenden esto bien. Las personas creen erróneamente que el Corán es la Torá, pero en el Islam. Me explico. Nosotros en el judaísmo, nuestro libro base es la Torá, que Dios habló a Moisés, Moisés escribió, etc. Así dice la tradición judía. Y esa es la Torá en el judaísmo. Pero en el Islam, el Corán no es el equivalente de la Torá para el Islam. Lo que sí es más correcto de pensar, la analogía, es que de modo en que Jesús es para el cristianismo, el Corán es para el Islam. Me explico. En el cristianismo consideran que que Dios se hizo carne en Jesús. En el Islam consideran que el Corán es básicamente Dios manifestado, empaginado. Estas son mis palabras, lo de empaginado. Pero es Dios mismo escribió el Corán. O sea, no es solamente que, como en el judaísmo, que nosotros decimos la Torah, lo Bashamaimi, no está en el cielo. Está escrito en Deuteronomio, creo que en Deuteronomio 4. No está en el cielo. Pero en el Corán no es así, en el Islam no es así. En el Islam consideran que el Corán es como el Jesús, este Dios encarnado, pero del Islam. Por eso es que para ellos el Corán es incluso superior a Mahoma. Y recuerden que en el Islam Mahoma fue un ma'sum, una persona perfecta. Y tienen que imitar a Mahoma esto. Para ellos el Corán es incluso superior a Mahoma. Entonces, por eso es que hay que entender de dónde viene esta forma teológica de estas críticas y nosotros, obviamente, tenemos nuestro derecho a la réplica. No nos vamos a quedar callados y vamos a explicar por qué estas inconsistencias pueden llevar a extremismos religiosos, pueden llevar a guerras como la que estamos viviendo en Israel. Y miren, yo no odio a los musulmanes. Lo que sí tengo es una crítica hacia el Islam. Y es que solo piensen, numéricamente, hay 1.8 billones de musulmanes.
no tiene sentido odiar a todos los musulmanes, porque también hay, por ejemplo, países donde el Islam es la norma y son países aliados de Israel, por ejemplo. Por eso no tendría ningún sentido que yo odie a los musulmanes, sino que hay países musulmanes que son amigos de Israel. Y hay varios ejemplos. Em, y de hecho hay páginas en redes sociales que yo tengo una relación buena con ellos, que son páginas que siguen una doctrina del Islam que no es radical. Por ejemplo, hay una página que se llama Filosofía Islámica en TikTok, que ellos tienen una postura antisalafista mucho más moderada y evidentemente yo no odio a este musulmán. Lo que sí, y esto no tiene nada de malo, es que haya una crítica a las ideas que presenta en cierto espectro religioso del Islam. Nuevamente, por 80ª vez, eso no tiene nada de malo. Lo que tiene malo, ya les dije, agredir personas y esto. Es más, yo en el ejército serví con personas que eran árabes, en el ejército. En mi universidad estudié con otros alumnos árabes. Tuve profesores árabes, musulmanes. Mi compañero de laboratorio era musulmán, yo soy ingeniero químico. Era musulmán en mis estudios de la universidad. En mi trabajo, musulmanes. Hasta el día de hoy, soy amigo de varios de ellos. Yo he dado charlas en otros países, compartiendo paneles, compartiendo las mismas posturas con árabes, musulmanes. Por eso es que si hay algún musulmán viendo este video, yo lo invito a que reflexionen y entiendan que tienen que dar ese paso de maduración y estar abiertos a poder tener esa autocrítica, a poder ser capaces de recibir críticas externas. No tiene nada de malo. Si el catolicismo, una institución que se mantuvo consolidada y firme, dogmática, como se lo quieran llamar, por tantos siglos, y en el siglo XX tuvieron estas, digamos, replanteamientos teológicos, fue porque el catolicismo, si me refiero al Concilio Vaticano II, por ejemplo, fue porque el catolicismo aceptaron la autocrítica. Es decir, si una persona está abierta a la crítica, de modo en que yo les digo, como judío, a mí me parece bien, me parece interesante que hagan análisis sobre las ideas del judaísmo, no tiene nada de malo. Entonces, yo lo invito a esos musulmanes que no se estanquen en esa supuesta perfección de una persona, de unos estándares de la península arábiga hace 1400 años. Por favor, el Islam tiene esa fantasía de que Mahoma era perfecto y que ellos tienen que estancarse en el tiempo para emular esa imperfección. Entonces, por eso les digo que no se estanquen en eso. Y para ir concluyendo este video, yo digo que a estos jóvenes musulmanes, no sé si verán este video o no, no se apropien del término antisemita. Y no solo se lo digo a ellos, lo digo a toda esta narrativa que trata de decir, no, jamás no son antisemitas porque ellos son semitas, toda esta narrativa no tiene sentido. Les voy a mostrar una vez más, esta es la definición que se encuentra en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, en inglés esto se llama IRA, y dice, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías, por ejemplo, contra, no sé, no ágidas o yo qué sé, o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías, a su lugar de culto. Esta definición la tomaron ya varios países. Esta es la definición internacional más aceptada. Es una definición que se sentaron las más grandes eminencias del tema a nivel mundial a plantearla, porque esa es una definición que se planteó después del Holocausto para saber cómo se define la palabra antisemitismo y se refiere específicamente al odio contra los judíos. Entonces, si el Islam quiere crear una nueva palabra que es islamofobia, utilícenla, su palabra. No veo mucho sentido de que traten de justificar una narrativa política o una narrativa, digamos, para desviar cierta atención o lo que sea, utilizando términos que específicamente se refieren al sufrimiento que hemos tenido los judíos y hasta el día de hoy vemos repercusiones del antisemitismo. En este momento, como les mencioné, estamos en una guerra justamente porque hay antisemitismo. Entonces, es lo que les quería decir. Y nada más, les envío un saludo con ayuda de Hashem, que pronto haya paz en el mundo, que pronto haya alegrías, que dejen de haber todos estos odios, todas estas palabras, ojalá con ayuda de Hashem que algún día salgan de los diccionarios, porque veremos días de paz. Nuestros profetas, los profetas de Israel lo dijeron, habrá paz entre las naciones, con ayuda de Hashem que sea pronto con la llegada del Mashiach.